amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi buen Jesús. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi gran Señor. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí no hay amor. Él solo nos ama, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso le adoro con toda mi alma, porque me ha dado mi Jesús dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, oh, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí no hay amor. Los ojos más bellos del mundo, son los que miraron a un pobre pecador, hallándome perdido en pecados y en delitos. Sus ojos me miraron, la salvación me dio. Los ojos más bellos son los de mi Jesús, que cuando me miraron me dieron tierna luz. Un día en el Calvario su vida entregó. Sus ojos me miraron, la salvación me dio. Un día allá en el huerto sus ojos lagrimearon, grandes gotas de sangre que nadie resolvió. Por tu alma y la mía, sus ojos allí lloraron, derramando a su vida de su inmenso amor. Los ojos más bellos son los de mi Jesús, que cuando me miraron me dieron tierna luz. Un día en el Calvario su vida entregó. Sus ojos me miraron, la salvación me dio. Amigo que escuchas la voz de este llamado, ven a los pies de Cristo, que salvación tendrás. Mira sus ojos bellos, el fulgor de su mirada, que un día lloraron por darte vida y paz. Los ojos más bellos son los de mi Jesús, que cuando me miraron me dieron tierna luz. Un día en el Calvario su vida entregó. Sus ojos me miraron, la salvación me dio. Un día en el Calvario su vida entregó. Sus ojos me miraron, la salvación me dio. Los invito a que vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1. Primera Pedro, capítulo 1, verso 1. Porque precisamente cuando nosotros recordamos o tenemos en cuenta este día en el cual el mundo recuerda la resurrección de Cristo, uno de los personajes quizás más relevantes en esta parte de la historia es precisamente el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro, tanto en la previa, durante y después de la resurrección, es quien marca el camino precisamente de los efectos de la resurrección de Cristo en su vida. Él primero se negaba a aceptar la muerte del Señor Jesús. De hecho, él se exponía en base a su propio deseo a poner su vida por el Redentor. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo le reprende y le marca precisamente dos cosas fundamentales. La primera de ellas es cuando le dice: Satanás te ha pedido para probarte, pero ten fe, y hablaba del cuidado pleno del Señor
yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y le recuerda precisamente que más allá de los deseos de su corazón estaba la voluntad soberana de Dios, y le marca que de nada sirve el esfuerzo humano, y es por eso que lo quebranta en su interior diciéndole que 3 veces lo iba a negar antes que el gallo cantase, y eso fue un detonante en la vida del apóstol Pedro. Y cuando el Señor Jesucristo resucita, le vemos allí corriendo junto con las mujeres, y le vemos cómo él llega y mira detalladamente, moviendo los lienzos para ver esto maravilloso que había sucedido. Y de esta manera la gracia de Dios, manifestada no solamente a través de la encarnación del Señor Jesucristo, sino de su muerte y de su resurrección, marca profundamente el corazón del apóstol Pedro, de manera que él es el primero que se pone en pie para predicar el Evangelio de salvación. Y en uno de sus legados, que son sus 2 epístolas, él nos dice lo siguiente. 1 Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Lo que hace en el capítulo 1 es precisamente dedicar la carta. Y dedica la carta a todos los expatriados. Y a todos los expatriados, los que estaban fuera de su lugar de origen y que estaban en todo el mundo conocido. Pero también esta carta nos alcanza a nosotros. Fíjense lo que dice el capítulo 2, verso 11. El expatriado es un extranjero, es un peregrino, es alguien que no está en su propia tierra. Y nos dice el apóstol Pedro en el verso 11 del capítulo 2, amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos. Como a extranjeros y a peregrinos. Nos está escribiendo a nosotros. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, porque como también dice el apóstol Pablo, no tenemos ciudad terrestre, sino una por venir. Nosotros no tenemos una heredad asegurada aquí en la tierra, por más que tengamos una heredad y por más que nosotros acumulemos bienes aquí, esta heredad no va a ser para nosotros eternamente, pues se terminan nuestros días y esta heredad pasará a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, o llegado el momento, esta heredad que hoy quizás podemos abrazar y amar en profundidad. No debemos olvidarnos que el mismo apóstol Pedro termina diciendo que esta, la heredad terrenal, un día dejará de ser. ¿Por qué? Porque llegará el día en el cual los elementos ardiendo serán deshechos, y todo lo que es, todo lo que hoy vemos, todo lo que hoy quizás abrazamos y anhelamos como nuestra heredad temporal dejará de ser. Y es por eso que debemos nosotros valorar este concepto de peregrinos y extranjeros, porque nosotros vamos hacia una ciudad celeste, hacia una ciudad que Dios mismo está preparando allí en las dimensiones eternas, donde Él tiene su habitación. Y cuando en el verso 2 el apóstol Pedro comienza a mostrarnos el camino de la gracia de Dios, porque es este el tema de su primera carta, la gracia de Dios, de hecho la menciona en 8 ocasiones, hablando de distintas manifestaciones y disfrutes de su gracia, dice en el verso 2, marcándonos el primer punto que quiero compartir, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación en santificación del Espíritu. Una determinación soberana. ¿Y la cual ha sido la determinación soberana de Dios? La elección, la doctrina de la elección. Ahora, esta elección, cuando nosotros la analizamos humanamente, podemos mirar a un Dios que la misericordia sale del seno de sus cualidades naturales, porque pareciera que Dios escoge a uno para salvación y a otros para perdición. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros nos encontramos, y a través de la misma vida del Señor Jesucristo, que la elección soberana y determinada de Dios ha sido amar al hombre de manera tal que envió a su Hijo a morir en una cruz por todos los hombres. La elección determinada y soberana de Dios fue amarnos, y en ese amor demostrarnos
que el amor es entrega, y esa entrega es incondicional para todos los hombres. Obviamente Dios, en su soberanía, Él conoce todo aquello que va a suceder en cada una de nuestras vidas. Y Él no ha arbitrado para despreciar a unos pocos, sino para amarlos a todos, y que todos tengan la posibilidad de acceder a este perdón maravilloso de los pecados que Él ofrece a todo aquel que se acerca a Dios. Él nos escogió, pero dice allí en Romanos, en Efesios 1, 4 y 5, dice que Él nos escogió en Él, desde adentro de Él. Es por eso que la elección soberana es la elección de amarnos. Él mismo allí en Juan capítulo 17 dice, los que me diste los guardé hasta el fin, salvo el que estaba reservado para un fin determinado. Pero no dejó Judas de tener la posibilidad de ser recibido nuevamente en el seno del Padre. Cuando es conmovido en su corazón y movido al arrepentimiento, de la misma manera que Pedro cuando le negó, la decisión personal de uno y del otro fue absolutamente distinta. Pero este ser escogidos en Él nos habla precisamente de su corazón, nos habla del amor, nos habla de la gracia, de la misericordia incondicional que Él ha tenido para con todos los hombres. Por eso el mismo apóstol Pedro, terminando su segunda carta, dice que Él no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es grande en misericordia para con todos los hombres, porque es esa la voluntad de su corazón, porque en Él fue la elección de amarnos hasta el fin, de amarnos hasta que todos tengan la oportunidad de acceder al perdón de sus pecados. Y esta gracia que nos alcanzó por elección soberana de Dios, nos ha permitido a nosotros, sus hijos, disfrutar lo que dice en Romanos capítulo 8, aquellos que llamó, los predestinó, les dio un principio y un fin. Y el fin de cada una de nuestras vidas se revela allí en Isaías 43, cuando dice a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he formado, yo los llamé, yo los hice. Tenemos un propósito, ese es el concepto de la predestinación, poner un principio y un fin. Es el propósito del que habla Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquel que comenzó la obra, principio, la completará, el fin. Y ese fin está dado en un tiempo, sí, el día de Jesucristo. Pero mientras somos peregrinos y extranjeros, Él va a ir obrando en nosotros en la medida en que nosotros se lo permitamos a Él. En la medida en que nosotros dejemos que el Dios soberano vaya obrando conforme es su voluntad para con cada uno de nosotros. Maravilloso es pensar que Él nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, pero en Él, en lo más profundo de su interior, Él escogió amarnos y amarnos hasta el fin. Es por eso que dice allí en el Evangelio según San Juan, Él nos amó y nos amó hasta el fin. ¿Y cuál es ese fin? Es el fin de entregar su vida en la cruz del Calvario, entregarla voluntariamente y volverla a tomar al tercer día, y estando resucitado y sentado a la diestra del Padre, aún nos sigue amando y mostrando que su fin es eterno, porque intercede por nosotros ante Dios, porque nos abre las puertas de la heredad eterna ante el Padre, marcándonos y destinándonos como coherederos juntamente con Él. No solamente hay una determinación soberana, el ser elegidos en Él, según la presciencia de Dios Padre y santificados en espíritu, sino que sigue diciendo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer y ser rociados. Y el segundo punto ya no es la determinación soberana, sino es el disfrute de la salvación. ¿Por qué? Si está hablando de obediencia, es que en la obediencia está nuestra salvación. Allí el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versos 30 y 31, estaba predicando el Evangelio y dice, habiendo Dios pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, marca precisamente
el camino de la obediencia para obedecer. Dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres que se arrepientan. Ahora manda a los hombres que se arrepientan. El Evangelio de Cristo es un mandamiento hacia el hombre, que al no obedecerlo, al no arrepentirse de sus pecados y clamar por perdón, desobedece este llamado de la gracia de Dios, este llamado de la cruz para acceder al perdón, a la paz y a la vida eterna. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 17 dice, habiendo obedecido a esta doctrina, fuisteis alcanzados para salvación. La obediencia al llamado de Cristo. Es por eso que la obediencia, en primer lugar, nos habla de salvación, obediencia al llamado de Dios. Cuando entiendes la condición personal delante de Dios y su consecuencia, cuando entiendes la necesidad de la cruz y de Cristo como el sustituto, ya a partir de ese instante tienes toda la capacidad para obedecer al llamado de Dios. Y es ahí donde el Espíritu Santo acciona en nuestro interior para salvación, la fe salvífica de Efesios capítulo 2, ¿sí? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero si aún todavía no has obedecido a ese llamado, es lo que decía el mismo Señor Jesucristo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Yo no te condeno, dice Dios, pero tú te has condenado por no haber obedecido al llamado de Dios, por no haber creído, por no haber obedecido a esta doctrina que es para la salvación, no para una religión, sino para establecer un vínculo, una relación de carácter vital con el ser humano. Y a partir de eso se activa algo para lo cual nosotros tenemos la capacidad, y es obediencia, dice, para obedecer. Es decir, desde el momento en que somos salvos, que se activó la obediencia para salvación, se activa de manera natural la obediencia para santidad o para santificación, para ese proceso mediante el cual Cristo va creciendo en mí. Y creciendo Él en mí, yo me voy pareciendo menos yo y dejando que sea cada día más Él. Y de esa manera reflejar a Cristo a través de mi vida. Y es la manera en la cual nosotros dejamos de ser simplemente hijos de Dios para pasar a ser cristianos. Pasar de ser simplemente aquel tizón arrebatado del infierno para comenzar a reflejar a Cristo en nuestras vidas, a través de nuestras acciones, de nuestras decisiones, a través de ceder nuestra voluntad a la voluntad de aquel que nos amó por determinación soberana y nos alcanzó por gracia para que nosotros disfrutemos de esta salvación. Disfrutemos, como decía el apóstol Pablo, ocupándonos en esta salvación con temor y temblor, ocupándonos en cuidar esto que Dios nos ha dado y en disfrutarlo, porque precisamente en disfrutarlo está nuestro gozo. Y ese es el tercer punto, porque continúa diciendo, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, la determinación soberana para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, el disfrute de la salvación, ese rociar con la sangre de Cristo, está hablando precisamente de la salvación, era uno de los actos que realizaba el sumo sacerdote en la antigüedad cuando hacía los sacrificios, pero también dice gracia y paz os sean multiplicados, gracia y paz os sean multiplicados. Está hablando del deleite en la santidad. Gracia y paz. La gracia me alcanza, la paz es el resultado de la justificación por medio de la fe. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero cuidado, atento, porque esa no es la paz que nos acompaña cotidianamente, la paz que gobierna nuestras mentes y corazones, como vamos a ver. Es esa la paz que nos da el hecho de saber que nuestros pecados han sido perdonados
y que por medio de la obra de Cristo somos aceptos en el amado, que ya no hay más condenación. Pero el mismo Señor Jesucristo le decía a sus discípulos allí en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque yo mi paz os dejo y mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. Y mi paz no está en las circunstancias temporales, sino, continuaba diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré, porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Vamos hacia la plenitud de la paz en Cristo, pero mientras peregrinamos en este mundo, muchas veces perdemos la paz. Y esa pérdida de paz es el resultado de la pérdida de la santidad, es el resultado del pecado en mi vida. Cuando vamos al salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, vemos que a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, Dios se encargó de mostrarnos la cantidad de sus errores cotidianos. Pero ¿qué lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios? Que cuando era confrontado con Dios y su santidad, él en obediencia caía rendido a los pies de Dios para ser perdonado y restaurado por él. Y él reconoce la pérdida de paz, reconoce la pérdida del gozo y reconoce que esa pérdida de paz y gozo es el resultado del pecado en su vida. Por eso clama allí en el Salmo 32 y 51, que son sobre el mismo punto. Le dice, devuélveme el gozo de mi salvación. He perdido mi paz, pero la he perdido porque he pecado. Y dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Y el apóstol Pedro, que en su primera carta nos va a hablar de su gracia, porque es el tema central. Él nos dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Es que la gracia de Dios no solo nos alcanza para salvación. Cuando lees la primera carta del apóstol Pedro, hablando de la gracia, la quinta mención de la gracia, ya el apóstol Pedro, para hacernos entender los aspectos de la gracia de Dios, la describe como la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios que tiene muchas formas, no solamente tiene la forma de Cristo en la cruz del Calvario, no solamente tiene la forma de una tumba vacía, no solamente tiene la forma de la esperanza eterna de saber que Él pronto viene a buscarnos, sino que tiene la forma inclusive de aquellas cosas que no podemos ver su forma, pero sí podemos disfrutarlas. ¿A qué hacía referencia? El aire que en este momento estamos respirando es una forma de la gracia de Dios. Lo que sucede en nuestro cuerpo cuando nosotros inhalamos y exhalamos es una manifestación de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es el gran problema en el cual estamos? Es que a veces nosotros queremos disfrutar aspectos de su gracia, de la manifestación de su gracia en desmedro de la que Él ya está obrando en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? La no valoración de las cosas simples y cotidianas de la manifestación de la gracia de Dios nos impide disfrutar en plenitud la gracia soberana que nos eligió, la gracia soberana que nos salvó, la gracia soberana que marca un camino de santidad para con cada uno de nosotros. Por eso, hablando de esta gracia de soberana de salvación, el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, no solamente marcándonos el camino de cómo el Espíritu de Dios obra en su soberanía para la salvación, sino también nos habla de cómo ha obrado para marcarnos un camino de santidad. Dice, Él trazó un camino de buenas obras para que nosotros andemos por Él, para que nosotros disfrutemos de su santidad, siendo nosotros parecidos cada vez más a Él. Y es esa la santificación, la santidad, el obrar de Cristo en cada uno de nosotros. A veces miramos las cosas cotidianas de la vida y en especial estos tiempos difíciles
que está viviendo el mundo, mirando con tristeza, con agonía, todo lo que está sucediendo. Y nos perdemos de ver precisamente la gracia de Dios obrando en medio de toda esta situación. La gracia de Dios que nos hace reflexionar, porque hoy podemos decir que el mundo está de luto con todo esto que está sucediendo. Los muertos se aceleran, aun cuando hay muchos más por causas naturales y demás, nos asombran los muertos por la pandemia. Pero la misma palabra de Dios nos lleva a reflexionar, decía el sabio Salomón, mejor es la casa del luto que la casa de la fiesta. Y cuando estés en la casa del luto, el tiempo en el que estamos, el tiempo de angustia, donde vemos el padecimiento de toda la humanidad, que dice Dios, considera, piensa en detalle lo que este Dios soberano está permitiendo que vivamos, lo que este Dios soberano está permitiendo para que todos entiendan que solo hay salvación en Cristo Jesús y que la santidad conviene a tu casa. Y al mirar todo esto, poder decir, solo por gracia puedo mirar lo que sucede en este mundo que está de luto por medio de esta pandemia. Solo por su gracia lo puedo mirar con paz. Solo por gracia puedo tener la paz de saber que aun cuando eso quizás toque mi cuerpo y me lleve al destino eterno, lo que viene es mejor que lo que hay. Pues me llevará a descansar en Él hasta que al sonar la trompeta podamos resucitar y ser ascendidos para ser recibidos juntamente con Él en gloria. Pero mientras estamos en este mundo, nos queda disfrutar de esa paz. Y te invito a ir a Filipenses capítulo 4 para cerrar versos 6 y verso 7. Vamos a leer hasta el 8, del 6 al 8. Es una porción muy conocida, pero que habla de esta determinación soberana de Dios, esta determinación soberana de escoger amarnos, de escoger salvarnos, y en esa salvación marcarnos un camino para que disfrutemos esta salvación y nos deleitemos en la santidad. Que no sea una presión vivir conforme son sus mandamientos, porque de hecho, ¿qué dice la palabra? Los mandamientos al hombre que ama el pecado le son gravosos, le son difíciles de cumplir, pero aquel que disfruta la gracia de Dios, aquel que agradece la salvación, dice, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles de cumplir, porque es una manifestación del disfrute de la gracia recibida, de la salvación eterna, y de saber que Dios en nuestro peregrinar por este mundo tiene cosas grandes y maravillosas para que nosotros disfrutemos. Y nos aconseja, verso 6 del capítulo 4 de Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. ¿Para qué? Para que la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guarde tu corazón, guarde tu pensamiento en Cristo Jesús. Y la mejor manifestación de que esa paz guarda tu corazón, tu mente, tu espíritu es el versículo 8, la práctica del verso 8. Cuando todo lo que es bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, y estás pensando en eso, es porque la paz de Dios está guardando tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús.